Esto es muy simple, compa. Dice así. Sé que no viviste todo eso del 2001. Pa' con la derecha no te alcanza ni pa'l desayuno. Menem la cagó cuando tiró el 1-1, que explotó con De la Rúa y soltó la bomba de humo. Es muy fácil destruir lo que construye uno. Agarrar la pala no es lo mismo que convertirse en su mulo. Si chupa la media del patrón eso es problema tuyo, pero tu boicot devalúa mi laburo. Yo estoy a favor de tener trabajo y techo. Vos de a poco te estás convirtiendo en otro antiderecho. Sos un pobre de derecha, dicho, hecho y derecho. En la dictadura ellos decían algo habrá hecho. El Estado no funciona, hay cosas para mejorarlas, pero nada mejora con un cheto como Marra. Si te sacan el subsidio no vas a pagar la cuenta, y sin estufa vas a estar durmiendo con media y bufanda. Ni con Bullrich ni Larreta, mucho menos con Milei. Quieren tener de presidente a otro fan del Opus Dei. Libre portación de armas con su ley. Ya lo veo a los tiros en plena plaza Jusey. Ey, yo ya vi cómo Brasil sufrió con Bolsonaro, porque a los racistas les encanta ese tipo de estado. Más de un nazi sonrió este domingo votando un Donald Trump argentino con interés del mercado. Te prometen libertad mientras la van sacando. Son la hija de un militar y un cheto fan de Caballo. Después se van a quejar porque su tumba cavaron. Libertad para empresarios, pero no te lo aclararon. Están en contra de todos los que a vos te beneficia. Con terrible propaganda de a poco te desquician. Tienen plata porque el genocidio los auspicia, y vos vas comprando lo que ves en las noticias. Sé que entendés bien mi letra si sos un artista, porque nunca nos fue bien con ningún economista. Cultura tiene por lo menos ministerio, pero no es misterio que lo va a cerrar si gana su lista. Solo basta con mirarse un par de entrevistas para entender que este ser es de los que nos perjudican. Se adjudican soluciones con promesas e ilusiones que el día en que asumen ni se cumplen ni se aplican. Ey. Me sorprende ver lo fácil que se olvida todo lo que tuvo que pasar en Argentina pa' que vos puedas tener tierra, techo y comida. Después de tanto viene un gil de mierda y te lo quita. Desde el 77 que tu plata le sirve a los bancos. Saber un poco de historia sé que sirve cada tanto. Los gobiernos van y vienen siempre cada 4 años, y después de tanto tiempo seguimos sufriendo en vano. Oh shit, amo. Estamos re picados. Antes vinimos de Barbie porrera y ahora vinimos de Barbie guerrillera, amo. Barbie insurreccional. Los pibes antes y después de las pasos. Barbie insurrecta. No, amigo, que yo no sé cómo estarán ustedes, pero yo particularmente estoy bastante radicalizado, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? bronca. Abriste el programa disparando un fierro acá nomás. Sí, un fierro rosa, me encanta. Tiene láser, no lo pudimos usar el láser, pero no hacía falta, sabemos a quién apuntarle. Olvidate, ¿qué no? No andamos Bueno. confundidos como otros, ¿no? Y sí, me parece. Bueno, ahora lo vamos a charlar esto. Bueno, el que se sienta zarpado, zarpado está. Igual lo podemos charlar, ¿eh? Bueno, onda, ¿qué banda? onda los pibes? ¿Qué onda, la bandurria? ¿Qué onda su ¿Todo bien? semana? ¿Qué onda? ¿Los extrañé? Hace como 1000 años que no nos vemos, ¿no? Mal, Sí, como hace un que montón. Hace 2 horas que... no sé. Y ayer falté a lo de los primos, una gran fiesta hip hop. Un yarao ahí con No, los estuvo primos que muy estuvieron picado. rompiéndola. Bien ahí los primos, se rompieron alto Shout out a los evento. pibes. Pero sí, Mucha loco, la primos verdad por que amor hace al como arte. una banda. Como que yo la última vez que los vi a ustedes, como que las encuestas daban a Massa como el mejor candidato para las PASO. Mal, ¿no? Sí, un batacazo político hubo, ¿no? Qué girazo. Sí. Qué girazo, un torpedo que hizo tropezar a más de uno, ¿no? ¿Alguno de ustedes se la esperaba? ¿Se esperaban No. tanto? No así. Yo personalmente me sorprendí, pero como que estaba todo tan caldeándose a derecha, ¿no? Que estaban haciendo tanto laburo mediático, Claro. político, de discurso, la mayoría de los partidos, por lo menos, no sé, Juntos por el Cambio, el peronismo con Massa, ni hablar Milei. Yo creo que voltearon tanto la agenda a la derecha que se tropezaron de frente. Bueno, sin ir más lejos, fue la semana pasada, antes de las elecciones, el miércoles, que nos enteramos de que habían asesinado a un manifestante por estar haciendo una asamblea directamente, porque no es que Claro. ni siquiera estaba cortando una calle. Estaban en la vereda. Una asamblea que se estaba haciendo en el Obelisco, y el accionar represivo de la policía terminó en el asesinato de Facundo Molares. Sí, es que estos tipos crean un clima, o sea, re represivo, corriendo la agenda a la derecha y después terminan, o sea, pasando estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, nada, es muy terrible. Sin ir más lejos, en el mismo momento donde lo estaban asesinando a Facundo, estaban en Constitución, muchos lo habrán visto por la televisión, pero estaban reprimiendo, o sea, la terrible tragedia social que pasó con esta chica que Con asesinaron, con Morena. Caldeó y le dio discurso para rato a todos los partidos para agarrarse de eso, para plantear una agenda represiva, y era lo que buscaban, querían dar la imagen antes de las elecciones de miren que nosotros estamos acá reprimiendo a los que laburan, Claro. a los laburantes. No sé si vieron el video de Constitución, después lo podemos pasar tal vez.
Y bueno, y el asesinato, la represión seguida de asesinato de Facundo Molares, que le decimos presente al compañero luchador, que bueno, lamentablemente sufrió el asesinato de la policía de Larreta. La verdad que sí, creo que yo lo que vi mucho post paso, ¿no? Y después de que ya teníamos el resultado de Milei con esos 30 puntos que sacó, lo que vi fue mucha gente como con una cosa de miedo, o sea, como una onda de se viene lo peor de lo peor, se viene, pero y como sin poder entender a veces, ¿no? Bueno, ¿qué onda? ¿Por qué la gente está rechazando masivamente a este gobierno? Yo creo que la situación sería mucho más de derecha si lo hubiesen votado masivamente a un gobierno que viene hambriando a la gente, que viene ajustando, que viene con un 140% de inflación, o sea, hay una cuestión, ¿no? Ahí de, bueno, ahora podemos pensar, ¿no? Voto castigo, ¿qué ¿no? hay en el avance Sí. de la derecha? Sí, yo creo que hay que diferenciar entre la gente que está votando, que opino que en general, ¿no? O sea, no la gente que votó a Massa es abiertamente derecha, no la gente incluso que habrá votado a un Larreta enteramente son abiertamente derecha. Incluso no todos son de derecha los votantes de Milei. De hecho, bueno, ahora vamos a citar un estudio que hizo el Cohete a la Luna, que es un medio Es digital. el portal de Horacio Berbisky. Es el portal de Horacio Berbisky, en donde hablan de un tercio del electorado de Milei que no lo relacionan a una forma de pensar del tipo fascista o antisocial, por así decirlo, o de derecha, o gente que banca las políticas neoliberales, ¿no? Ujú. O sea, es más bien un electorado que está cansado, lo que decían ustedes, un voto castigo a todo el régimen político, a los mismos partidos de siempre que vienen del 2001 en adelante y anteriormente también, pero centralmente del 2001 en adelante, ordenando un país al servicio de las empresas, al servicio del Fondo Monetario Internacional en los últimos años, acomodando todo el régimen político a disposición de las empresas y de los mismos políticos. Entonces Milei se apoyó mucho en la bronca, Claro. contra los mismos de siempre que nos hambrean, que nos cagan. Se hablaba de derechos, ¿no? Pero bueno, hay gente que votó que ya los derechos no los ve hace rato. Bueno, a mí me pasó, volviendo de fiscalizar, de cuidar los votos de Miriam Bregman, que paramos en una pizzería a comernos una pizza, estábamos viendo los resultados en la pantalla y estaba el número ahí grande, ¿viste? Milei, 30%, qué sé yo. Pasa el mozo, el chabón agarra, me dice como, bueno, sí, mirá qué loco. ¿A quién votaste? Le digo, maestro, ¿cuál le gustó a usted? Me dice, mirá, la verdad es que yo lo voté a Milei. Pero porque veo que es uno distinto, que sale de los dos bloques tradicionales, que dice que puede organizar la economía. O sea, yo creo que representa una esperanza Milei para todo un sector, que no necesariamente quiera decir que esté a favor de la venta de órganos, de cerrar ministerios, de Privatizar la de educación. privatizar la educación. O sea, hay una cuestión de la gente está buscando evidentemente una respuesta frente a un Estado que le falló. O sea, la forma de gobernar que tuvieron los últimos 20 años, este sistema bicoalicionista, ¿no? De dos grandes coaliciones que más o menos mantuvieron la gobernabilidad a costa de empobrecer masivamente a la gente. Sí, total. Totalmente. O sea, este régimen está perdiendo total legitimidad, me parece, porque, o sea, de Macri, que nos rehambrió, y este gobierno, digamos, prometió llenar la heladera, prometió un montón de cosas, que entre los jubilados y los bancos me quedo con los bancos. Lo primero que hizo cuando llegó al gobierno es ajustar a los jubilados, y entonces yo creo que, digamos, hay una dinámica de voto castigo, ¿no? De, bueno, o sea, a ver si cambia el gobierno y cambia algo de mis condiciones de vida. Entonces, yo creo que Milei logró capitalizar eso de, bueno, a ver si cambia algo, ¿no? De lo que estoy viviendo, de este ajuste. O sea, imagínate que al día siguiente de las PASO, una devaluación del 22%, o sea, de la mano de Massa, el principal candidato de Unión por la Patria, ¿no? Y bueno, imagínate qué tanto se corrió la gente a la derecha, que el mismo peronismo está corrido a la derecha, ¿no? Con Massa como principal candidato a presidente. Tal cual, tal cual. Yo igual no creo que la gente se haya corrido a la derecha. Claro, Yo no veo no. en este voto a Milei un cheque en blanco como para que Milei pueda hacer todo lo neoliberal que quiere ser. No veo que sea posible que el chabón pueda avanzar en dolarizar, que pueda avanzar en cerrar escuelas, en cerrar hospitales, en avanzar sobre derechos que ya están conquistados, porque, digo,
Argentina tiene una tradición de lucha histórica donde siempre se han defendido esas cosas. En los 90, sin ir más lejos, se defendió el avance privatizador del menemismo. Y eso fue con la lucha, fue con la movilización. Yo por eso es que digo... El movimiento de desocupados también en pelea por vivienda y por derechos laborales, por trabajo digno, claro. Totalmente. Entonces, ¿qué...? Se me fue la idea. No, está bueno. Estabas mencionando de que el electorado en sí mismo no es el que está a derecha, o sea, de que No, es que incluso... los que están a la derecha son los partidos. Claro, totalmente. Instalando esa idea. Es que incluso hay gente que, o sea, votó a Milei diciendo como, bueno, yo quiero que mejore la calidad de la educación, de la salud. O sea, porque vos imaginate que cómo funciona la educación, la salud hoy. O sea, vos vas a una guardia a atenderte y estás 6 horas ahí esperando. O sea, para hacerte una operación estás meses, para sacar un turno estás meses. Entonces, digamos, el tipo se agarró también de la decadencia que tiene este sistema por todos lados para instalar un discurso de que, bueno, yo soy lo novedoso, lo distinto, no sé qué, lo antisistema, y las bolas, ¿no? Es un tipo que, digamos, viene de las recetas viejas de lo que es el neoliberalismo, que ya sabemos lo que son, ¿no? O sea, en los 90, sin ir más lejos, ya aplicaron esas recetas y ya sabemos en lo que termina. Entonces, a mí me parece muy, muy importante lo que decís vos, Max, porque, digamos, no va a pasar así como así, digamos, lo que quiere este tipo. Entonces, yo también quiero como hacer un llamado a toda la gente que de alguna manera está como con miedo, como, uy, che, se va a venir todo, se va a pudrir todo. O sea, como eso, como con miedo, con resignación, y no, o sea, todo eso... Yo tengo full esperanza o full confianza, digamos, en la fuerza de la clase laburante e incluso de la fuerza del movimiento de mujeres y disidencias, de que todo eso va a estar prendido fuego en la calle, digamos, porque los derechos conquistados no es que viene alguien y te los arrebata y te quedas en el molde, ¿no? Claro. Me parece que Argentina, sobre todo, tiene una gran tradición de lucha. Y que se demostró, digamos, no sé, en 2017, en 2018 con el derecho al aborto, en 2020 que lo terminamos arrancándolo, y aunque los gobiernos se quieran apropiar de esas conquistas, son nuestras, digamos, son del pueblo laburante, ¿no? Y la lucha es la madre de todas las conquistas, me parece. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, por lo que dicen, creo que está bueno pensar de que de alguna manera lo que ha logrado el neoliberalismo es una doctrina económica que básicamente, para los que no saben, tal vez lo voy a resumir brevemente, es una doctrina económica que plantea que el mercado tiene que autorregularse, o sea, el mercado de las empresas, los bancos, el gran mercado de la estructura capitalista, que no es el pueblo trabajador, que no somos las grandes mayorías, ese mercado tiene que autorregularse y que el Estado no puede intervenir en esa autorregulación del mercado, o sea, podría decirse una anarquía capitalista, o sea, que los empresarios puedan hacer con el trabajador lo que quieran, que se puedan extraer y explotar, saquear los recursos como los empresarios quieran, o sea, es toda una política que nada favorece a las grandes mayorías, sino a las minorías. Y me parece que está interesante pensar que una de las grandes victorias del neoliberalismo fue, y que después continuaron los gobiernos, ¿no? Después de los 90, fue lograr de que la gente se despolitice. Y eso, el peronismo tuvo una gran responsabilidad, digamos, en que se despolitice, en que la gente separe los procesos electorales de lo que es la lucha de clases, o sea, la lucha del pueblo popular, la resistencia del pueblo, la resistencia de los trabajadores, la resistencia del pueblo que pelea por tierra, por trabajo, por sus derechos. Me parece que es interesante pensar esto, ¿no? Cómo de alguna manera la ignorancia, que ahora se pone mucho por delante la palabra ignorancia, ¿no? Para decir, bueno, los votantes de Milei son unos ignorantes, dicen muchos, pero esa ignorancia fue construida de arriba para abajo de forma sistemática, y creo que está bueno, y nosotros vamos a tomar en este bloque la relación que tienen las elecciones y la lucha de clases, o sea, las luchas populares, la resistencia popular. Voy a ampliar unos números para que se tenga dimensión de los resultados para aquellos que no vieron, tal vez por redes o por los medios, cómo salieron las elecciones. Decir que de 35 millones de personas que tenían que ir a votar, que estaban, que podían, digamos, desde el punto de vista legal, 11 millones no fueron a votar. Los resultados se dividen de la siguiente manera. Unión por la Patria sacó el 27.02%, o sea, el Peronismo Unido, Grabois y Massa respectivamente. Juntos por el Cambio, que tenía a Bullrich y a Larreta en las internas, sacó el 28.23%.
Y Libertad Avanza, que es el partido de Milei, sacó el 30.38% de los votos, o sea, alrededor de 7 millones de votos. Hace un rato decíamos que una parte de ese electorado no es de derecha, ni plantea una agenda de derecha, ni en lo social, ni en lo económico. Y es interesante, ¿no? Porque fíjense lo que este estudio que Coheta la Luna hizo, que dice que el 33% de estos 7 millones, o sea, casi 2.300.000 personas, opina que está a favor de ampliar los derechos a los trabajadores. Casi todos consideran que la mayoría de los grandes empresarios han hecho su fortuna explotando a los trabajadores y robando al pueblo, y que tienen que ir presos si evaden impuestos. Es interesante esto para pensar porque habla también sobre en qué situación estamos, y creo que es interesante también apoyarse sobre los ejemplos. Vos recién mencionabas a Jujuy, pero también hay ejemplos internacionales. En Jujuy, para ir ordenadamente, ganó la derecha jujeña, que es Morales, y se avanzó en una reforma previsional, y ya todos conocemos el desenlace de eso, que explotó el pueblo jujeño. Se dio una lucha muy importante que planteó la unidad de los trabajadores estatales, los trabajadores de los ingenios, los pueblos originarios. Sí, yo creo que ese es un re ejemplo de cómo las elecciones, digamos, no determinan, digamos, la relación de fuerza del pueblo laburante, ¿no? Porque puede salir Milei de repente con todos esos números, pero después lo que realmente puede cambiar la situación es cómo está la gente en la calle plantada, peleando, defendiendo realmente los derechos conquistados, peleando por más derechos, ¿no? Porque se dice, bueno, ¿y qué derecho va a perder el que no tiene derecho? Bueno, hay que conquistar todo lo que no tenemos, ¿no? Porque, qué sé yo siempre tuve laburos de mierda, siempre en negro, por 2 meses, por 1 mes, me rajaban. Entonces yo también me organizo por eso, ¿no? Y porque todos mis compas tengan plenos derechos laborales. Entonces me parece que lo que muestra Jujuy también es ese camino, ¿no? De que Morales, digamos, salió con el 50% de los votos. O sea, lo votó una inmensa mayoría de la población jujeña, y sin embargo el tipo quiso pasar una reforma totalmente antidemocrática, antipopular, queriendo frenar la protesta social, o sea, queriendo saquear el litio de las comunidades indígenas, y se le vino toda la gente a la calle, ¿no? Los docentes, digamos. Entonces, a mí me parece que también contra el miedo hay que mostrar de alguna manera de que el pueblo laburante tiene la fuerza para poder pararle el carro a todos los gobiernos. Bueno, es interesante Francia, ¿no? Porque en Francia hace 2 años fueron las elecciones y terminó yendo a un balotage Marielle Le Pen y Macron, que para hacer un paralelismo para la audiencia, es como si fuese Marielle Le Pen el Milei argentino, y Macron es como si fuese un Larreta, ¿no? ¿Está bien? Y ellos fueron a balotage, ganó Macron, y un año después estaba bien una rebelión popular, obrera, con huelga general. Un tiempo después de ese proceso de lucha obrera hubo una revuelta enorme contra el racismo y contra la violencia policial institucional. Entonces, digamos, la calle está a primera orden del día. Hay 2 cosas muy claves en todo esto que están diciendo, que es esos votos que ganó Milei, esos 7 millones de votos que aparecieron ahora de Milei, que sorprenden a algunos. ¿Quién los perdió? O sea, ¿cómo pasamos de un peronismo que ganó con el 50 y pico % de los votos hace 4 años atrás a que hoy en día fue el gran derrotado de la elección? Saliste tercero, es la primera vez en la historia que el PJ pierde así. ¿Y por qué? Yo creo que se explica un poco en esto que planteaba Delphi, de que hay un sector enorme de la gente que ya ve afectados sus derechos laborales, que ya no los tenés, que hoy casi el 80% de la juventud trabaja en negro. Esos sí son datos reales. 40% de pobreza. 40% de pobreza. ¿Qué es tener vacaciones? ¿Qué es tener aguinaldo? ¿Qué es tener obra social? Si la mayoría... ¿Cuánta gente hay que está pedaleando? Estamos discutiendo la uberización de la economía, como este concepto, ¿no? De las nuevas formas de trabajo no reguladas, que no son de golpe relaciones de dependencia, o sea, donde tus derechos ya fueron suprimidos. Y digo... Y frente a eso, ¿cuál es la respuesta que viene habiendo? O sea, ¿qué están haciendo los sindicatos que dirigen el peronismo? O sea, digo, porque la mayoría de los sindicatos, de los movimientos sociales, de las organizaciones, sobre todo de las organizaciones de trabajadores formales en blanco, que supuestamente quedan como para defender los derechos de los trabajadores,
estuvieron haciendo la plancha. O sea, hubo una pérdida brutal de lo que es el poder adquisitivo del salario durante los últimos 8 años. De la que no hubo ningún tipo de respuesta desde los sindicatos. Hoy en día también están tirando un discurso de vienen por todo, tenemos que salir corriendo a votar a Massa. ¿Y para qué me vas a hacer votar a Massa? O sea, ¿qué, vienen por todo, pero vos no pensás hacer nada? ¿No vas a hacer un paro? ¿No, vienen a sacarte la salud pública y vos no la vas a defender? ¿No vas, o sea, no sé, los sindicatos que dirigen eso de los trabajadores de esos sectores, ¿no van a llamar a movilizar? ¿No van a llamar a hacer asambleas? O sea, yo creo que hoy en día la respuesta que le tenemos que dar ante el avance, el fortalecimiento de la agenda de la derecha, que la agenda de la derecha no es solamente Milei, la agenda de la derecha, o sea, Milei lo primero que hizo fue hablar con el Fondo Monetario Internacional y decirle quédate tranquilo, yo voy a hablar mucho más que el peronismo, yo no soy un boludito como Massa. Vamos a hacer los mandados que ustedes nos piden, ¿me entendés? Massa la primera respuesta que hizo fue una devaluación. Entonces, ¿qué le vamos a oponer a esos planes que ya están aplicando, que quieren seguir profundizando, que seguramente lo que se venga va a ser de un avance, digamos, en ese sentido? Ahora, si nosotros lo único que vamos a hacer es patarear, llorar porque avanza la derecha y hacer la plancha como viene haciendo la CGT, como vienen haciendo las direcciones sindicales, no sé, eso no me parece que sea una forma de resistir. Yo creo que la resistencia que nosotros tenemos que empezar a hacer y a organizarnos y demás, o sea, no hay salidas fáciles. Total, y lo del la lucha, malón me parece que la lucha es dura, el malón lo demuestra. Está el acampe del tercer malón de paz acá en Buenos Aires. Fuimos el otro día a hacer una cobertura, ahora vamos a estar pasando. También pueden verlo en nuestras redes sociales, en Tiempo Libre Radio. Ahí estuvimos haciendo entrevistas a los hermanos del malón de paz. Están demostrando eso, ¿no? Que luchar es difícil, es contracorriente, tenés en contra a todos los aparatos de los partidos patronales, tenés en contra a la policía, tenés en contra al Estado. Pero es la única forma en la que ellos entienden que podemos conquistar nuestros derechos y que aparte es la única forma en la que se han conquistado históricamente. Tal cual, tal cual. Y eso tiene que tener valores concretos en una actividad militante, ¿no? O sea, yo creo que se confunde que, bueno, militar la resistencia, militar al mal menor. Entonces, bueno, cambiemos a los mismos políticos de siempre que van haciendo enroque entre ellos, y veamos quién puede gestionar de forma menos ajustadora, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que pensar es qué iniciativas pueden generar más fortaleza en los de abajo. O sea, la unidad es una de ellas. La utilización de nuestras herramientas de lucha, como por ejemplo los sindicatos que ahora tienen en sus conducciones a burócratas inmundos que usan los sindicatos para un enriquecimiento personal y para sus entramados mafiosos, porque hay que decirlo, cuando los sindicatos deberían ser verdaderas herramientas de autoorganización de los explotados, de los oprimidos, de las grandes mayorías. Entonces yo creo que hay que pensar, ¿no? ¿Cómo transformamos en ideas que podamos levantar, ¿no? Incluso si relacionamos elecciones a la resistencia popular tan necesaria en un momento tan bisagra como en el que estamos, donde hay una crisis internacional zarpada, donde la Argentina está en la boca de la tormenta de esa crisis, creo que lo que tenemos que pensar es cómo relacionamos fortalecer a los que realmente luchan, como por ejemplo el Frente de Izquierda, ¿no? Jujuy es un ejemplo de ello. A Miriam Bregman, todos quienes la conocen, no es una militancia, un activismo testimonial, es un activismo real que plantea una política y una estrategia para pasar de la nada a la que estamos a una resistencia real, ¿no? Bueno, dos cosas por eso. Hay 11 millones de personas que no fueron a votar. Aún con ese amplio rechazo a las elecciones que hubo en estas elecciones, termina imponiéndose un Milei con menos cantidad de gente. O sea, con 7 millones de votos. Miren cómo es la cosa que puede llegar al poder un tipo como él. Y que el mensaje que quisieron dar esos 11 millones de personas sin ir a votar, no sé dónde se termina de expresar eso. Yo creo que el mensaje que más fuerte podemos dar nosotros, de los sectores de trabajadores que nos queremos plantar contra el ajuste, contra el Fondo Monetario Internacional, contra los planes que nos vienen haciendo cagarnos de hambre cada vez un poco más, tiene que ver con cómo nosotros fortalecemos la lucha. Yo, o sea, estoy convencido de que si no hubiese estado la izquierda en Jujuy para denunciar y mostrarle a toda la gente cuáles eran los planes que estaban queriendo votar Morales y el PJ ahí adentro, y eso capaz pasaba entre gallo y medianoche y no había el levantamiento y la movilización popular que hubo. Entonces, ¿cómo
podemos apostar a generar más fuerza para que frente a los futuros escenarios, digamos, la lucha tenga más fuerza, o sea, sea más fácil tener, no sé, con compañeros como Miriam Bregman, como Nico del Caño, como Ale Vilca, como, bueno, Chipi Castillo, que ahora es candidato, Pato del Corro. Nati Morales. Que estén ahí y que puedan decir, loco, acá esto no lo vamos a aprobar, acá hay que llamar a movilizar a todo el pueblo trabajador y que claramente nosotros vamos a seguir militando y vamos a seguir impulsando asambleas en todos los barrios, todas las fábricas, en todos los lugares, en las universidades, los centros de estudiantes de los secundarios, donde esté la izquierda, donde estén los votantes de Miriam Bregman, hay que impulsar asambleas junto con la gente que no fue a votar, junto con la gente que incluso hasta si alguno votó a Milei, ¿me entendés? Pero tiene ganas de pelear por defender la educación pública. Nosotros tenemos que ser quienes le digan, vamos a organizarnos para pelear por nuestros derechos. Totalmente, totalmente. Sí. De hecho, si fuiste un votante de Milei, no te sientas armado. Mala ahí, Nieri. No, pero ¿sabes qué? Te hablo a vos, que estás ahí. No, si fuiste un votante de Milei, no te sientas zarpado, no te pongas a la defensiva, repensá la situación. Si vos sos parte de este tercio de votantes que votó a Milei, pero en realidad quiere derechos laborales, opina que los empresarios basan su riqueza en el robo a los trabajadores y en la evasión de impuestos generalizada que se hizo durante todos los gobiernos kirchneristas, durante el macrismo ni hablar. Si opinás eso, es la izquierda la que plantea una salida para eso. Si vos opinás que tiene que haber trabajos con derechos y trabajo para todos, es la izquierda la que plantea la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas de trabajo. Ya lo hemos dicho acá, pero si se reduce la jornada laboral en las principales 12.000 empresas, se generan 1.200.000 puestos de trabajo de forma inmediata y con derechos. Si vos estás en contra de la casta, que entre intendentes y diputados cobran 2 millones de pesos mensuales, estás en contra de esa casta, y nosotros también lo estamos como izquierda, bancá la izquierda que hace más de 10 años viene planteando un proyecto de ley para que todo funcionario público cobre lo mismo que una maestra con antigüedad. A mí me han respondido el otro día, bueno, pero no, es mérito. Estás ahí, llegaste por mérito. ¿Y mérito de qué? ¡Pienso! O sea, no, en serio. El mérito no lo tiene una maestra que trabaja, o los docentes que ahora, bueno, Massa salió a amenazar, dijo que a ver si nos ponemos pillos y dejamos de hacer huelga por cualquier cosa. Sí, como si el problema de la educación pública fueran los paros docentes, por favor. Claro, no el presupuesto que votaron, ¿no? Que Espérate un agarraron y baño. recortaron el presupuesto de la educación. No, es vergonzoso cómo están envalentonados, ¿no? Los políticos estos partidos que salen a tirar fruta a morir, ¿no? O sea. Bueno, y en el medio de eso la izquierda hizo una muy buena elección aparte. Porque también está esta cosa, ¿no? De, bueno, pero la izquierda nunca va a llegar. Bueno, Piscuí, ¿a dónde querés que lleguemos? La izquierda tiene que estar fortaleciendo la lucha. Esa es Claro. a donde nosotros apuntamos. Fortalecer la perspectiva de cómo rompemos con el Fondo Monetario Internacional. Claro, No mi lo rey. vamos a hacer con una ley en el Congreso. Vamos a romper con el Fondo Monetario Internacional cuando estemos el pueblo organizado en la calle peleando por eso. Y esa es la perspectiva de la izquierda. Eso es a donde nosotros estamos apuntando. Hicimos una elección muy buena. Sacamos más de 600.000 votos en todo el país. Además de que pudimos mostrar, ¿no? Que eso, somos la única fuerza que pasó el piso proscriptivo de las PASO del 1,5%, la única fuerza que en octubre va a estar discutiendo. Hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, hay que aumentar los salarios acorde a la inflación, hay que terminar con el curro de las privatizadas, de Sur, de Nor, todas esas empresas modelo para Milei, para los Macri y demás, que las privatizaron en los 90 y que dan servicios pésimos, se nos corta la luz todos los años, nos vienen tarifazos, a mí me vinieron 40 lucas de luz. Perdón el descargo, el Terrible. autorreferencial, 40 lucas de luz. Loco, media Tremendo. pila, Eso no es que está funcionando bien las privatizaciones, me parece, que tenemos que empezar a revertir. Ahí están, bueno, boletas que están llegando. Estoy Mirá. hablando con amigos que también, No. 15, ¿Cuánto es? 20 lucas. 50.100. Mirá, 50 lucas. 50 O lucas de luz. 59, no llego a ver No, muy bien. yo tampoco veo, estoy chico. Bueno, es un montón de plata, amigo. Pero es una barbaridad. Entonces la única fuerza que va a estar en octubre peleando ese programa va a ser Miriam Bregman representando al Frente de Izquierda. Y eso no cambia porque cambie una figurita, digamos, porque cambie de presidente. Eso se tiene que imponer con la lucha popular en las calles. Y eso es lo que plantea, digamos, el Frente de Izquierda, me parece, de Miriam Bregman, porque
nosotros siempre decimos, ¿no?, que hay que afectar a los que siempre ganaron, que son los empresarios, que son los grandes grupos económicos, que justamente Massa viene, digamos, beneficiando siempre al agro, ¿no?, con el dólar soja, qué sé yo, cuánto, y bueno, hay que afectar a estos tipos, que no sé, ahora va a venir nuestra querida compañera Maga con su columna de economía, y ahí también va a tirar mucha data, me parece clave, ¿no?, para que entendamos también, bueno, por qué la inflación, por qué sube el dólar, qué implica para nuestros salarios, con la devaluación que tuvimos el lunes, o sea, ¿qué onda esto? Bueno, esto hay que pararlo en las calles, hay que pararlo con la movilización, y hay que organizarlo en las asambleas también, como decía Maxi. Me parece que eso es muy importante. Y la izquierda de Miriam Bregman plantea todo esto, ¿no? Que en unas elecciones, ¿no?, cambiando de figurita, no se termina todo este régimen político podrido que tiene a las fuerzas que matan a los pibes de los barrios, ¿no? Entonces me parece que hay que cambiar de fondo este régimen capitalista que hasta el final nos termina hundiendo y no tiene nada para dar, ¿no? Y más a los pibes como nosotros, ¿no?, que disfrutamos el arte, la cultura, que queremos tiempo libre. No sé qué les parece. Totalmente de acuerdo. Yo tengo para citar una fuerza política que sí es totalmente testimonial. Testimonial en el sentido que puede dar su testimonio, pero no hacer nada en los hechos porque lo está demostrando. Que es la fuerza de Juan Grabois. Ya sucedieron, digamos. Ya sucedieron, digamos, las elecciones, digamos, capaz que ahora no se pone tanto en tela de juicio la interna, entonces Grabois, Massa. Pero es interesante, recién ustedes hablaban de la devaluación que impulsó Massa. El mismo lunes, posterior a las PASO, y Grabois, en el cierre de campaña que hizo el domingo, no el cierre de campaña, en el acto de cierre después de las elecciones, en el búnker, le dio una carpeta a Massa con todo su pliego de demandas, ¿no?, el programa político que Grabois venía levantando, que es un programa, podría decirse, de izquierda, ¿no? O sea, habla de muchas cosas que a mucha gente le interesa y le resulta que es algo realmente de izquierda, pero una cosa es lo que se plantea a forma de títulos y otra cosa es lo que tenés disposición a llevar hasta el final. Entonces, la cuestión es, nosotros le queremos hablar si vos sos votante de Grabois y estás totalmente desencantado con Massa, pensala. Creo que hay que un chisporrotazo ahí en la producción. Se nos está prendiendo fuego el estudio, de verdad. Amo, porque los pibes están prendidos fuego. Fueron los pelos de Eric, ¿no? Prendido fuego está el país, rey. Estamos en esa, bueno. El fuego está acá y queremos estar acá. Cuando el fuego crezca no quiero estar ahí. Pará, Grabois. Dijo Grabois. El estudio. Dijo Grabois y no me conquistó. Bueno. Hablando un poco de los Grabois y de las fuerzas testimoniales que no pasaron las pasos. No, yo quiero hacer un shout-out y mandarle un gran saludo a todos los compañeros del Polo Obrero y del MST Teresa Díez que estuvieron ayudándonos también a cuidar los votos de Miriam Bregman y que más allá de que sus dirigentes capaz no hayan entendido muy bien que el enemigo era la derecha y no la izquierda, ellos sí la vieron y muchos se sumaron también a acompañar la lista que encabezamos con Miriam, con Nico y con los compañeros que venimos insistiendo hace rato en la unidad de la izquierda. Como para fortalecer un polo, ¿no?, independiente, una alternativa precisamente a los Grabois y a esos modelos, ¿no?, que incluso tienen los Grabois para las organizaciones. No sé, yo viví muchos años en un barrio y uno ve también las estructuras, ¿no?, de cómo son las organizaciones políticas que están, claro, con métodos clientelares y que la verdad que nosotros tenemos que apostar por la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, que nosotros tenemos la misma pelea, que es trabajo genuino, con derechos para todos, con salarios que alcancen, con derechos laborales, y esa pelea es la que apostamos a que nos encuentre unidos en la calle. Sí, totalmente. Hay muchas fuerzas políticas que ven en los más pobres una fuerza, gente para manipular y para mover por donde quieren. Y no se lo vamos a permitir de ninguna manera. Vamos un segundo, un cortecito y volvemos en un ratito. Sí, dale. Hoy senta mi trono, peso en el cuello el oro, astuta como un zorro, me salí una porno. Estoy sentada en mi trono, peso en el cuello el oro, astuta como un zorro, me salí de una porno. Tengo el fuego en mis manos, el tigre ya está domado, conjuro prohibido, solo pa' entendido, nato y sencillo, tengo la garra filosa. Ella se me pone loca, mueve la cola.
lo tiene de mascota, ya. Metían un frenesí mientras fumo el hachi. Siempre estoy así, flexing con la pi. Me tira like, pero la cara no dice nada con mis Nike. Estilo en la calle, también online. Con mi nena estamos armando el night de safari. Siempre fina pero mala como Shinigami. Cuida tu novia, no me para de mirar. Ella me gusta y yo a vos no te debo nada. Estoy sentada en mi trono, pesa en el cuello el oro. Astuta como un zorro, me salí de una porno. Estoy sentada en mi trono, pesa en el cuello el oro. Astuta como un zorro, oh, me salí de una. Yo tengo el money, estoy como Kylie bebiendo caro, siempre de mi Cali. Gané récord Guinness por esquivar giles. Ahora estoy ready rimando like Travis. Me tira like, pero la cara no dice nada con mis Nike. Estilo en la calle, también online. Con mi nena estamos armando el night de safari. Siempre fina pero mala como Shinigami. Cuida tu novia, no me para de mirar. Ella me gusta y yo a vos no te debo nada. Yo entro con fuerza, él a mí me reza. Desde Argentina, rompiendo tarima. Brillo sin joya, la tengo loca. La que a vos te gusta, me besa la boca. Puedo dormir, estoy sonando on repeat. Me parece que ese hit no estaba ready for me. Por mi llanta, te juro, no tiro la de humo. Con mis uñas afiladas, no camino, tengo alas. Tiro like, pero la cara no dice nada con mis Nike. Estoy en la calle, también online. Estoy sentada en mi trono, pesa en el cuello el oro. Astuta como un zorro, me sale una porno, ya. Estoy sentada en mi trono, pesa en el cuello el oro. Astuta como un zorro, me sale una porno, ya. Yaraguay para la milenaria, loco, que nos mandó este videazo increíble. Va a sacar un EP prontito, así que también se van a estar enterando de las novedades acá en Tiempo Libre Radio. Que no, Perry. Y para este segundo bloque tenemos una visita increíble. Primero voy a presentar. Se suma al panel nuestra queridísima amiga Azul. Ella es de la red de precarizados, es estudiante de Comercio Internacional. Y está también con nosotros Magalí Peralta, referente de Enclave Roja en la Facultad de Economía de la UBA. Ella está estudiando Economía también, militante de la Juventud del PTS. Magazu, ¿cómo están? Súper bien, la verdad, súper contenta de unirme al panel, así que nada, esperemos que sea un lindo momento para todos. Mucho para hablar, ¿no? No, ¿cómo, no? Semana picadita. Una semana picadita que arrancamos el domingo, nos enteramos de que había ganado Milei con 30 puntos, el lunes nos enteramos que 20 puntos perdió no solamente el peronismo, sino también el peso argentino, ¿no? Porque Massa agarró, dijo, voy a hacer todo lo más de derecha que me dejen serlo, pumba, devaluación. ¿Qué onda, loco? ¿Qué pasa con esa devaluación? Bueno, muchas gracias por la invitación, re importante estos debates en estos tiempos. Vimos que la primera medida de Massa fue seguir respetando las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y evaluar más de 20 puntos la moneda. Y que vimos muy rápidamente cómo eso se trasladó a precios. O sea, esa semana todos fuimos al supermercado y vimos rápidamente aumentos terribles. Incluso algunos no tenían precio porque iban remarcando constantemente, contaba mucha gente. Dicen que posiblemente la inflación de este mes sea de 2 dígitos. Todo este año veníamos teniendo las inflaciones más altas en los últimos 20 años con 5, 6, 7 puntos. Ahora lo más probable es que suba a un 14 mensual. O sea, se dispara de forma loca, digamos. Zarpado. Son caros los costos de la devaluación para nosotros, entonces. Claro, totalmente. Y bueno, es Massa respetando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y dando medidas de derecha, digamos, y a favor de los más ricos. Claro, claramente no podemos seguir esperando, ¿no? Esto de que vamos a estar mejor con este gobierno, con Massa al timón de la economía argentina. Porque vos decís que impacta sobre todo a los trabajadores, o sea, no tanto a los ricos. ¿Eso por qué? Y, o sea, los que más sufren hoy el aumento de los precios son los trabajadores que, bueno, consumen en su totalidad su sueldo.
Hoy la mayoría de los trabajadores dejan el sueldo en el supermercado y aún así muchas veces no alcanza la plata. Y después, bueno, el gobierno fue dando muchos favores, digamos, a los sectores más ricos de este país, a los ojeros, a los bancos, a los empresarios que incrementaron sus ganancias este año muchísimo. A los ojeros les dio 500.000 millones de pesos, con el dólar soja 1, 2, 3, 4. Los bancos también tuvieron ganancias enormes. Bueno, esas fueron las políticas del gobierno. Y también, bueno, ahora vemos un poco como resultado el avance de la derecha y que se discutan cada vez medidas económicas más de derecha. ¿Vos crees que la salida es dolarizar? Tipo, listo, todos cobramos en dólares y ya fue. No, para nada. La dolarización, o sea, Milei va a la tele y propone una solución mágica para un problema terrible que es la inflación. La solución mágica es la dolarización. Pero es una mentira total que la dolarización nos ayudaría en algo, sería terrible. Dolarizar, primero porque uno de los grandes problemas de la inflación es que no hay dólares en Argentina. ¿Cómo dolarizar la moneda sin dólares, no? Eso ya es como una contradicción en sí mismo. Él dice que los dólares se los daría un organismo, no dice cuál, pero tampoco dice a cambio de qué. No es gratis y los dólares del Fondo Monetario vemos las consecuencias, ajuste en salud, educación, también, bueno, saqueo de los recursos naturales, eso también es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿A cambio de qué sería ese préstamo que pediría Milei? No, y después, o sea, también lo que Milei propone, o sea, la dolarización implicaría devaluar nuestros salarios, pero de forma brutal. Habría una pérdida del poder adquisitivo, pero terrible. $5 cada uno empezaríamos a ganar nosotros. No voy a cobrar $170.000. No, para nada vas a cobrar esa cantidad de dólares. No, sería realmente terrible e implicaría una devaluación. Los 90, por ejemplo, la convertibilidad fue acompañada de la privatización de empresas, o sea, hoy se destruirían un montón de puestos de trabajo, o sea, también aumentaría muchísimo la desocupación. Por eso no, para nada la dolarización es una salida. Además de que sería subordinarnos completamente a Estados Unidos, que vemos los planes que tiene para nosotros. O sea, el saqueo completo de todos los recursos del país y un ajuste constante. O sea, el FMI viene pidiendo cada vez más ajuste en salud, educación, salvo en los pagos de intereses de deuda, que es el único presupuesto que el gobierno sube. Vemos un ajuste brutal todos estos años, terrible. Hay una doble relación, ¿no?, con el Fondo Monetario, digamos, porque el Fondo Monetario se garantiza del saqueo de volúmenes de plata, o sea, que se van desembolsos de deuda, o sea, lo que el país dice, lo que dicen que le debemos y lo que le tenemos que gatillar, básicamente, cada tanto tiempo. Y después también a nivel de que el FMI impone qué política macroeconómica va a tener el país, ¿no? O sea, que es dominio económico y dominio político, ¿no? O sea, hay una doble relación. De hecho, bueno, Maga, tenemos un video, un material que es bastante gráfico con lo que estás diciendo en relación al tema del Fondo Monetario, del endeudamiento y todo, de Laura Richardson, que es una funcionaria norteamericana encargada de la región. Es la jefa del Comando Sur, o sea, es la que capotea en beneficio de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con la región, con Sudamérica, y bueno, lo vamos a pasar para que la audiencia se grafique un poco cuál es la intencionalidad de Estados Unidos sobre la región. Just yesterday, I had a Zoom call with the U.S. ambassadors from Argentina and Chile, and then also the strategy officer from Levant, and then also the VP for global operations from Albemarle for lithium, to talk about the lithium triangle in Argentina, Bolivia, and Chile, and the companies, how they're doing and what they see in terms of challenges and things like that in the lithium business, and then the aggressiveness or the influence and coercion from the PRC. And so the ability to get those groups together to leverage, what's really happening on the ground and how can we help and
Bueno, se ve, ¿no? Es como bastante brutal lo que están diciendo. Están viniendo claramente porque ven que acá están los recursos naturales que necesitan para seguir haciendo sus negocios, para seguir, qué sé yo, ganando millones y millones y millones, poniendo la tecnología al servicio de sus ganancias. ¿Y dónde quedan las necesidades sociales en todo esto? Y para mí es clave esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque... ¿Qué perdemos si dolarizamos? ¿Perdemos únicamente el peso? Unos pesos que no sé de qué sirve ahora un billete de 5 pesos. ¿Pero estamos perdiendo eso o estamos perdiendo algo más? No, todo, o sea, la pérdida del poder adquisitivo, pero completa, o sea, sería una medida terrible para los trabajadores. E incluso eso, o sea, no poder tomar ningún tipo de política económica, tampoco. Nosotros... Por ejemplo, lejos de defender el Banco Central y sobre todo la gestión actual del gobierno, que fue de ajuste constantemente, lo que planteamos, y lejos de traer soluciones mágicas como Milei, planteamos que hay que luchar en las calles, sobre todo por medidas donde los trabajadores sean parte de las decisiones de la economía, de lo que necesitamos, trabajadores junto a profesionales. Nosotros planteamos que debería haber una banca estatal única, controlada por trabajadores y profesionales, que piense incluso, por ejemplo, créditos baratos para las pymes, algo que hoy en día depende de los bancos privados y sabemos que es prácticamente inexistente. Y que piense también eso, la economía al servicio de las grandes mayorías, no de un sector hiper reducido de empresarios, ojeros y bancarios que se enriquece todos los días. Total, hace un rato explicábamos un poquito, o sea, con nuestras palabras, de qué se trata el liberalismo económico, que es autonomía del mercado, anarquía capitalista, anarquía del mercado y ninguna regulación estatal, aunque ya sabemos que, digamos, ahora hablamos de liberalismo con Milei y todo, pero la economía viene liberalizada en un montón de niveles, ¿no? O sea, digamos, tanto porque todos los gobiernos después de Menem mantuvieron lo central de las legislaciones para garantizar la precarización laboral, mantuvieron la privatización de las empresas que llevó adelante Menem, que vos hace un rato nombrabas. Entonces, digamos, esto es una... Milei quiere pegar un salto, ¿no? Digamos, de ese punto de vista. Entonces, digamos, el Estado no, como lo conocemos, con la gestión que conocemos, que vos recién nombrabas, no sirve. ¿Querés explayarte un poco sobre, digamos, este problema de qué sería manejar la macroeconomía en beneficio de las grandes mayorías? Cuando pensamos en que hay escasez de dólares, ¿de dónde se podrían sacar esos dólares, por ejemplo? ¿Dónde están? Incluso hace un rato, cierro con esto, hablabas de la banca privada. Conocemos un montón de bancos de todo tipo, ¿no? O sea, hay nombre de banco para todos los colores. Y esos también fueron los bancos responsables de fugar capitales, fugar dólares con los que los empresarios evadían impuestos. Incluso en el gobierno de Macri saltó toda la bronca de los paraísos fiscales, ¿no? Que eran de los ricos, fugan sus impuestos, que eso está totalmente... Es el contrario, digamos, del laburante que no puede evadir ningún tipo de impuesto. Tenemos que pagar, como mencionabas hace un rato, el 21% del IVA y todos los impuestos que nos imponen. Pero bueno, no, para explicar un poco eso, ¿dónde están los dólares, no? Claro, sí, porque no es que en Argentina no entran dólares. Incluso el año pasado hubo un ingreso extraordinario de dólares porque por la guerra subió el precio de la soja a nivel internacional, entonces entraron muchísimos dólares a Argentina. Es una muy buena pregunta, ¿a dónde se van, no? Ya que uno de los grandes problemas de la inflación es la falta de divisas, y en Argentina, bueno, una de las principales razones es el pago de intereses de deuda externa, que bueno, parece el único presupuesto que sube, ¿no? O sea, lo único a lo que el gobierno le interesa destinar dólares, y también la fuga de capitales. Por eso nosotros planteamos el desconocimiento soberano de la deuda externa, declararla como odiosa, ya que es una deuda impagable y que además fue una estafa durante el gobierno de Macri. Nosotros no vimos un solo dólar de esa deuda. ¿Por qué tendríamos que pagarla, no? Con el hambre de las grandes mayorías. Entonces, respecto al problema de la deuda, planteamos eso, y después respecto a la fuga de capitales, una banca estatal única controlada por trabajadores y usuarios, que evite justamente esa fuga de capitales que, bueno, los bancos privados garantizan. Milei plantea eso, que todo el problema es el Estado, ¿no? Como si los bancos no se enriquecieran, ¿no? Con este Estado.
Eso es algo que también hay que decirlo. Milei nunca denuncia que la plata vaya a los ojeros. O sea, los verdaderos planes en realidad los tienen los ricos, básicamente. Totalmente. Sí, los que vienen del trabajo ajeno, ¿no? Pero mirá cómo va a hablar en contra de sus superiores. ¿Quién le financia la campaña? Mirá, se queda sin campaña electoral, si no. Bueno, perdón, ni Milei, ni Alberto, ni Cristina Kirchner, ni ninguno de esos que en discurso dicen, pero en realidad no le tocaron los intereses a ninguno, ¿no? O sea... Totalmente. Sí. Milei aparte habla en contra de la casta, pero banca a Menem, banca a todos los que hicieron una crisis brutal en los 90, en el 2001, banca a Macri incluso, que gobernó hace muy poco. Dijo que le daría un puesto, ¿no? Que le daría un puesto a Macri. Sí, y a un montón de economistas que hicieron empobrecer a un montón de gente en nuestro país, o sea, no es nada nuevo, y aparte de eso, nunca se va a enojar con que la plata o con que, no sé, haya subsidios a grandes empresas, por ejemplo. Él solo se va a enojar si hay educación para todos, ¿no? No, obvio, y aparte, otra consulta, ¿no? O sea, Milei siempre habla contra la casta, pero los empresarios normalmente siguieron ganando, lo vimos en la pandemia, lo vemos hoy en día que uno va al supermercado y no puede comprar nada y después el empresario siempre gana. ¿Y de dónde sale toda esa plata? ¿Dónde va toda esa plata? Porque de impuestos no vemos nada. Sí, o sea, incluso eso, el año pasado... hubo crecimiento económico, un montón de dólares que entraron durante el año pasado, un montón de buenas noticias anunciadas en la tele, pero al mismo tiempo subió la pobreza. ¿Cómo se da esas dos cosas en simultáneo? Y bueno, hubo una nueva redistribución del ingreso donde los empresarios se quedan con una parte mayor de la torta, ¿no? La torta es lo que se dice, es el PBI, son los bienes y servicios que circulan, ¿no? Donde, claro, los empresarios tienen cada vez una representación mayor en eso y los trabajadores menor. O sea, es una forma de robarnos, básicamente. O sea, el PBI sería el Producto Bruto Interno, que es la cantidad de riqueza que produce la clase trabajadora, digamos, a nivel país. Que es ese porcentaje, digamos, en relación a lo que se quedan las empresas en ganancia y en relación a lo que va a la clase trabajadora. Digamos, durante la pandemia bajó, ¿no? La cantidad de riqueza nacional que quedaba en manos de los trabajadores, somos la gran mayoría, ¿no? Además, digamos, es mayor el porcentaje para ellos, que son una minoría, y es menor el porcentaje para nosotros, que somos una mayoría. Claro, totalmente, sí, Milei siempre dice eso, que bueno, en este país los impuestos ahogan a los empresarios. Vos mirás los números, no pararon de crecer. Incluso los trabajadores que por lo general consumimos eso, la totalidad de nuestro salario, que pagamos 21% de IVA en todo lo que consumimos, somos los que más pagamos en impuestos, y los empresarios muchas veces pagan de sus ganancias brutas 1%, 2%. Yo me quedo con algo, viste, que dice también con respecto a lo mal que están los empresarios en Argentina, que hablan mucho de el costo de contratar, el costo de tener empleados hoy en día y de que pretenden avanzar sobre los derechos laborales. Está en discusión hacer una reforma laboral para, no sé, eso, que vienen por nuestros derechos, o sea, vienen por no sé, cualquiera que haya laburado en negro, yo laburé en negro mucho tiempo, no existe la posibilidad de poder ahorrar, de poder, entonces, digo, así como en los 90, ¿no? Hubo una cuestión de que la dolarización terminó en el corralito, ahora, ¿qué onda? ¿Puede haber mayor perspectiva de ahorro para la clase obrera, para los laburantes, si, no sé, empezamos a ganar en dólares? Y no, porque justamente eso, para llegar a la dolarización que plantea Milei, antes hay que hacer una devaluación enorme. O sea, imagínate que faltan reservas, mirá si va a haber para darnos a todos el equivalente de nuestro sueldo hoy en día en dólares. El blue no estaría en 7 y pico, estaría, no sé, en miles. O sea, por eso nuestro poder adquisitivo bajaría muchísimo. Además de toda la gente que posiblemente se quede sin trabajo. No, para nada. Lejos de ser una medida positiva, implicaría un ajuste enorme en la mayoría trabajadora. ¿Y puede terminar en un corralito? Y es una
posibilidad, incluso no sé, el 90, cuando fue la convertibilidad, una forma que hicieron para liquidar muchos de los australes, que en ese momento era el austral, la moneda en curso, que había, fue el plan Bonex, que el otro día salió Milei a reivindicar. Y este plan de lo que se trataba era de quedarse con los depósitos bancarios, con los plazos fijos de mucha gente que superaran tal valor, y dárselos por un bono. O sea, yo me quedo con tu plazo, yo no, el gobierno se queda con tu plazo fijo. Sí, por las dudas. No te quedes con mis impuestos. Bueno, se quedaban con el plazo fijo que superara tal valor y a cambio le daban un bono a 10 años. Vos para tener la plata en el momento, porque no puedes ir al supermercado con el bono, se podían vender esos bonos, pero claro, cayó muchísimo el valor de esos bonos. Entonces la gente que tenía depositados tantos australes, después recibió muchísimos menos. Es una forma concreta, por ejemplo, en la que hicieron un ajuste enorme a un montón de personas durante el proceso de la convertibilidad. Bien. ¿Tenías una pregunta? Sí, no, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Es una pregunta totalmente clave, porque claro, desde el Frente Izquierda tenemos un plan y un montón de propuestas, pero que es muy importante resaltar que nosotros no planteamos esas soluciones mágicas, sino que con la movilización hay que imponer salidas a favor de los trabajadores y de las grandes mayorías, como por ejemplo esto que charlamos de una banca estatal única, o incluso nacionalizar el comercio exterior. Hoy, a veces... más bien no se sabe para mí, y yo cuando me enteré me dio una sorpresa enorme saber que todos los puertos del país son privados, por ejemplo. O sea, que la gente que decide qué entra y qué sale son unos pocos que lo deciden en función de llenarse los bolsillos, por ejemplo. Y son los que empujan a la devaluación también, ¿no? Sí, claro, también juegan sus propios intereses. Entonces nosotros planteamos nacionalizar el comercio exterior y también que lo controlen trabajadores, profesionales, y que pensemos eso en función de lo que necesitamos las importaciones. Por ejemplo, en la pandemia en un momento se discutía que en medio, de la pandemia se importaban autos de lujo. O sea, ¿realmente se importa lo que necesitamos o se importa lo que les genera plata a unos pocos? Bueno, por eso nosotros planteamos que los trabajadores, o sea, lejos de querer más Estado, queremos un Estado completamente distinto, un Estado controlado por trabajadores y profesionales pensando en nuestras necesidades, ¿no? No en la plata de unos pocos. Y ya que entramos en las propuestas, ¿no? La ruptura con el FMI, ¿qué significaría, no? O sea, ¿qué sería para nosotros que vivimos la devaluación día a día, no? Bueno, sí, nosotros planteamos que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional. Una parte es que las deudas son estafas. O sea, algunas fueron contraídas en dictaduras o en el gobierno de Macri, que bueno, no dimos ni $1 de esa deuda, y planteamos que podría declararse odiosa. Además de que el gobierno no quiso ni siquiera investigarla. Pero nosotros vamos más allá y planteamos declararla odiosa. Las deudas odiosas son las que se consideran impagables, que sus fines fueron contraídos contra las necesidades del pueblo, o que también el acreedor sabía que no se iba a poder devolver ese dinero. Bueno, nosotros vemos que acá se cumplen todos los requisitos para declararla odiosa y que podríamos pelear por no pagarla. Eso inevitablemente tiene que ser producto de la movilización, ya que vemos que a los gobiernos no les interesa dejar de pagarle al Fondo Monetario Internacional, incluso siguen sus consejos al pie de la letra, pero bueno, a nosotros nos parece muy importante, ya que pagar constantemente intereses de deudas es lo que hoy en día lleva a la inflación, a la pobreza, a utilizar los recursos del país en una estafa. O sea, realmente para seguir pagándole al Fondo Monetario recortaron salud, recortaron educación, las consecuencias como que las estamos viendo constantemente y esto solo empeora. No, total, y aparte sobre ese recorte que hacen, que termina empobreciendo la calidad de la atención pública en la salud, que termina empobreciendo la calidad de la educación pública con el acceso que tienen un montón de niños que se están quedando fuera de la educación pública porque no hay vacantes, porque hay viandas en mal estado, entonces también llega comida en condiciones que son muy incomibles. Eso también es de donde se apoya la derecha, ¿no? Para crecer y para generar este discurso de entonces el Estado no sirve, pongamos una bomba en todos los ministerios, terminamos con todo lo público, demos paso al privado, pero como bien decíamos hace un rato, lo privado tampoco es garantía de calidad,
sin ir más lejos, venimos de los 90 las privatizaciones del transporte, de los servicios eléctricos y demás, que tampoco es que generaron un buen servicio para la gente. Totalmente, e incluso vemos en un montón de países del mundo cómo solo un sector puede acceder a la educación y un montón de familias se endeudan para poder acceder a esa educación. Bueno, eso es un poco lo que plantea Milei hacer acá, destruir completamente la educación pública que viene siendo desfinanciada hace un montón de años, y ese es el motivo por el cual un montón se quedan afuera. Si se sostiene, e incluso es de las más prestigiosas, es por un esfuerzo enorme de las comunidades educativas que eso, sostienen la educación pública, pero nosotros denunciamos constantemente eso, que mientras aumentan pagarle el FMI, recortan en educación y en salud, e incluso en plena pandemia lo hicieron, y que bueno, tiene que ser una prioridad. Y entonces, ¿quién se beneficia en la privatización, no? Porque Milei vende la privatización como una solución a que todo el mundo va a poder acceder al mejor servicio y la competencia, pero realmente gana la gente que no puede pagar una escuela privada el día de hoy. No, para nada. O sea, eso implicaría que mucha gente se quede sin acceder a la educación. Él dice eso de los vouchers, pero habría para todos, porque por ejemplo cuando acá lanzaron la beca Progresar, ¿a cuánta gente se la negaron? Un montón. Entonces, realmente el sistema de vouchers que propone dejaría a un montón de gente por fuera de la educación, y aparte de eso de la competencia entre las empresas, es pensar la educación como un negocio. Eso también es importante. Tenemos un muy buen video que hizo Nico Mancilla, un compa de la juventud del PTS. Lo vamos a reproducir, donde explica la política de Milei sobre los vouchers. Encontré con este tuit que dice que el esquema de voucher de Milei no ataca a la educación pública. Esto no es tan así, y veamos por qué. Milei dice que el Estado debería dejar de financiar a la oferta y empezar a financiar la demanda. ¿Qué significa esto? Que se dejarían de financiar a las instituciones educativas para pasar a darle vouchers a las familias que lo gastarían en los colegios que ellos quisieran. Las escuelas, tanto públicas como privadas, deberían financiarse solamente con sus clientes, lo que llevaría a que compitan entre sí y supuestamente que mejore el servicio. En primer lugar, esto significa un desfinanciamiento total de la educación pública, porque dejar de financiar a la oferta significa eso. Después te la ponen a competir con las privadas, que sí tienen un capital para mantenerse. Es la misma de siempre, porque desfinancian lo público para decirte que lo privado es mejor y así lo terminan de fundir. Esto nos lleva a un segundo problema, que es que la educación deja de ser universal y empieza a ser de quien la pueda pagar o a lo sumo de quien pueda acceder al voucher. Hay un detalle que nos dice que es cuántos vouchers van a hacer y con qué criterios los van a distribuir, porque no es lo mismo decir que vas a hacer voucher para todo el mundo, que vas a hacer para el sector que lo necesita, con qué criterios vas a elegir al sector que lo necesita, o si va a ser una variable de ajuste como son el esquema de becas de la actualidad. Con el ajuste que hay hoy ya estamos acostumbrados a las miles de trabas que tienen los esquemas de becas, por ejemplo el de la beca Progresar. Las pibas y los pibes pobres solamente van a poder acceder a este esquema de voucher si al Estado le dan los números para producir la cantidad necesaria. Y acá viene el tercer problema, que es el que viene más de fondo, que es que la educación deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía. La educación de los pibes va a empezar a ser calculada con la lógica del costo y del beneficio. Vayamos a un ejemplo. En los barrios pobres donde haya estos colegios, van a tener que tener cuotas mucho más bajas si los pibes van a acceder. Y por ende, las ganancias también lo van a hacer. ¿Qué empresa gastaría lo mismo que en un barrio rico para después terminar ganando menos? Claramente no lo van a hacer, sino que las empresas van a determinar la calidad de tu educación en función de lo que vos puedas pagar, o directamente no vas a tener escuela si no es rentable. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los pueblos chicos donde hay muy poca gente y donde poner una escuela ahí no es rentable para nadie? Entonces, el esquema de los vouchers no va a servir para que más pibes entren a estudiar, sino que va a ser la educación más restringida y más segmentada. Y a ver, la educación pública actualmente la atacan todos los días, y eso hace que mucha gente se ponga a pensar alternativas. Más cuando hay gente, más cuando hay pibes que tienen que elegir entre ir a laburar para tener un mango en su casa o continuar el colegio. Pero claramente por acá no es. La educación pública, gratuita y universal es una conquista que tenemos que... Bueno, excelente, clarísimo el Nico, sí. Un shout-out para él, también ahí un compa de la DEPS, de la crew Desviados del barrio de Lugano, que les mandamos un fuerte abrazo, grafitero, rapero, de todo ahí los pibes.
y además combativos. No, bueno, esto está bien, o sea, acá vemos mucho en concreto qué sería lo que está diciendo Milei entonces con el tema de la educación. Me parece que es clave, que fuimos desarmando varios conceptos. ¿Cómo cerrarías esta nota, Maga? Bueno, aparte estuvo muy bueno todo lo que pudimos charlar y creo que es muy importante eso, discutir salidas a favor de las grandes mayorías y saber que la pelea es en las calles, que hay que organizarnos, que hay que discutir todo esto y que para que los trabajadores estemos mejor, vivamos mejor, tenemos que organizarnos porque los trabajadores sean parte de las decisiones de la economía, de la producción, por un gobierno de los trabajadores, ya que vemos que tanto las medidas que propone este gobierno como Milei son a favor de los ricos, de que ganen los mismos de siempre y que otro sistema es posible, podemos pelear por eso y bueno, por las medidas que estuvimos charlando acá a favor de las grandes mayorías. Excelente, muchísimas gracias, Maga, muchas gracias, Azu. Nos vemos en el próximo bloque, seguimos en Tiempo Libre. Del libro Basofia. Nací en un Chile diseñado por Milton Friedman. Lo que me interesa aprender está en otra parte. Encuentro en el planeta una dirección incierta, pasando por cometas que te alejan de esta mierda. Ve las cuerdas, piensa, crea, que nada se interponga cuando el corazón la vea. Sin razón no hay respuesta, la verdad titubea para enfrentarse a la pelea en este ámbito marea. La respuesta sigue incierta si el factor cae da cuenta. A medida que uno crezca la importancia suma y resta. Venta, la que todos incrementan, cresta. La confianza no está en venta, si por bajo he callado para escuchar algo insensato. Me quedo con la calma de nunca haberlo imitado, sentado contemplando el atardecer dorado. No hallamos si hay amor en tiempos de caos, silencio y cambios variados, camino enlodado y esperas con un gran listado. Teníamos teatro, salón de música, un taller de artes, un polideportivo y nunca nos hicieron leer a Bolaño. ¿A quién mierda le reclamo al CERNAC? ¿Al cura Hugo? ¿A la hermana Francisca? ¿Qué saben ustedes de derechos humanos, de proteger a la infancia? Caballeros, este sí que es un acto criminal. El pánico se apodera del ánimo, gestión es algo básico. Cuando se ayudan gracias a los cálculos y no a recursos básicos. Mirando cifra en pánico, que rápido aplicando leyes junto a los parásitos. No da ni pa' mediático, discurso amplio y algido, sin ayuda para los que sigan en el tránsito. La inoperancia viva, la salud a la deriva, ya se instaló la espina, olvidando la rutina. La televisión mezquina son los personas que irritan. Importante la alegría, aunque se apague por días. La salida no aterriza, si en lo alto no te avisa la caída que culmina con el golpe y la herida. La culpa suicida, la espera podrida. Disculpas con la intención de ser mentira. No hay reparo si el silencio lo escondía. La culpa te come de noche y de día. Oh shit. Oh shit. Que la wea, weón. ¿Qué temazo, Landon, amigo? Cheto, Amigo. Landon. Qué lindo. Rompió todo. Un saludo a Landoni que... Uno de los mejores beatboxers, además. Mal, la rompe toda. Siempre rompe el cipher ahí para los pibes. Andoni. El otro día cómo se rompió los beats ahí también. Tremendo. Así que Andoni. Un gran abrazo para nuestro compa que estuvo ahí bancando la toma de la rebelión chilena, además, un grosso. Así que un gran abrazo para él. Y un gran abrazo también para nuestra amiga Milenaria, que estuvo en el video anterior. Así que una gran rapera de Guernica, zona sur, que espero tenerla próximamente en el programa, guacho, que la entrevistemos, que venga a tocar sus temitas, que está próximamente por sacar un EP, así que estén atentos, guacho, vayan a seguirla a las redes. Milenaria, la pueden buscar en Instagram, en YouTube, así que mucho respect a las pibas del underground que estuvieron haciendo ahí un videoclip con Anita, a.k.a. La Tonta Alta Grafitera, que también la queremos sacar al programa, que haga su columna de graffiti. Así que bueno, guacho, sin más, arrancamos esta columna de cultura. Me recebo. Quiero ante todo decirle feliz cumpleaños al hip hop, guacho. Feliz cumpleaños, un aplausito. Dale, un aplausito a una cultura, a un movimiento cultural totalmente trascendental. Que bueno, lo que hace es lograr que proliferen artistas
por todos lados, sobre todo en los guetos, en los barrios populares, para todos aquellos y aquellas que quieren que el sistema le niega la cultura. Bueno, el hip hop es la apropiación de la cultura, del arte, ya sea en el graffiti, en las artes plásticas, en la poesía, en el rap, en la elaboración musical, en las danzas. Un muy feliz cumpleaños del hip hop, porque el 11 de agosto de 1973 hubo un hecho que se lo consideró como fundacional de la cultura del hip hop, que fue una gran fiesta en donde estuvo el legendario y mítico DJ Kool Herc, que es considerado como uno de los precursores de este movimiento. Él era DJ. Y qué interesante, ¿no? Porque creo que nosotros vamos a ampliar muchísimo sobre la historia del hip hop. Estamos preparando unos bloques para la radio. Queremos profundizar en cada uno de sus elementos para los oyentes que no saben. El movimiento hip hop es un movimiento cultural que integra distintas disciplinas artísticas, como las que nombraba recién hace un rato. El breaking es una de ellas, el graffiti es otra de ellas, el rap y el DJing es una de ellas. También está, bueno, el rap con los MC. Y es interesante pensar al hip hop, ¿no? De cualquier punto de vista, porque por lo que decía hace un rato, el hip hop de alguna manera es una herramienta creativa, es una herramienta para que los sectores del gueto, para que la juventud en los barrios se apropie de la humanidad frente a un sistema que nos deshumaniza por todos lados, que nos arrebata el derecho a la educación, que nos arrebata el derecho al deporte, que nos arrebata el derecho a un montón de cosas. Bueno, es una apropiación. Yo muchas veces pienso de que de alguna manera se lo puede comparar a la naturaleza, que rompe las baldosas para que las flores surjan, ¿no? Y creo que el hip hop es eso, amigos, amigas. Así que se vienen unos bloques especiales. Una flor. Hablando... Una flor. Una flor entre las piedras. Es una flor entre las piedras. Esta es la movida del hip hop. Sí, y precisamente hablando de hip hop pasaron algunos hechos. Bueno, se puede decir que el hip hop, ¿no? Que el arte también tiene mucho de la política, ¿no? Totalmente. Sí, total. Totalmente. De hecho viene de pasar algo, ¿no? Sí, hay algunos artistas de ahí que representan la cultura del hip hop que mandaron a tirar un par de tweets ahí posicionándose en cómo fue toda la votación esta de las pasos ahí. Está para ver un par de tweets de los compitas. A ver, mándenle producción. El truenito. Trueno. Tus derechos son los únicos que tenés. No te regales. Alta barra. Barras. Tus derechos son los únicos que tenés. No te regalé. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio, porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación, ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto, porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Bien ahí, Catriel, Bien ahí, Respecto. Tirando ahí la data. Sí. Y nada, bueno, además más allá de también gente del under, de rap y todas esas cosas, que salieron con tweets o con videos, también más del ámbito del pop, también se salió a expresar. Una de ellas fue Lari. Qué peligroso, qué triste. Y le salieron a dar, pero con todo. Todos los trolls, ¿no? Se llenó de trolls, fachos ahí en Twitter, bardeándola. Claro, fue atacándola solamente. Pero bardeándola fuerte. No, y bueno, Lali además, digamos, más allá de que no sea hip hop, es bastante referente de los derechos LGBT y todo, o sea, tiene como ese perfil, así que yo creo que también, digamos, los fachos la salieron a matar porque, bueno, porque es mina y porque, digamos, demuestra algo así como más progre en algún sentido. Y bueno, y yo creo, o sea, también aprovecho, ¿no? Como que, digamos, está todo esto de que dicen,
por ejemplo, de que, bueno, te van a quitar derechos y todo, y de que sí, desde ya van a aplastar, digamos, como están aplastando hoy a la clase trabajadora, pero, digamos, en materia de derechos de las mujeres y las diversidades, digamos, en 2023, por ejemplo, el Ministerio de Género y Diversidades fue uno de los que más recortaron el presupuesto. A pedido del FMI, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ahí también hay que hacer una reflexión, me parece. Sí, yo siento que estos artistas que salieron así a presentarse en los tweets y los videos y todas las cosas que subieron, tienen esas cosas en común, ¿viste? Salen a cuestionar el por qué está saliendo a hablar, está saliendo ganando después de las pasos un chabón tremendo que te va a quitar todos los derechos. Y nada, creo que eso está bueno porque demuestra que los artistas están saliendo a bancar esas cosas y no siguen la línea de otras personas que piensan que el artista no tiene por qué salir a hablar de política o presentarse, como se presentó otra persona también del ambiente de hip hop, que salió también con un tweet a decir que los músicos no tienen que hablar de política en ese sentido. ¿Quién dijo eso? Ah, no sé, ¿está para ver eso? Ahí va, el Papo en sí. El Papo en sí, ahí, a ver qué dice. Peligroso es que un artista te diga a quién tenés que votar. Medio raro el diálogo, porque nada, o sea, ¿qué tiene de peligroso que un artista se salga a expresar cuál es su pensamiento, cuál es el ideal que quiere como sociedad? Ahí mismo Papo también refleja que salió a demostrar su pensamiento político, su pensamiento de cómo piensa las cosas, qué quiere decir, qué quiere hacer él con su carrera. Un tuit como de ese calibre creo que representa también una ideología y nada, es eso, salir a poner cosas en la mesa como hicieron los otros artistas. Uno diciéndote, sos músico, no te tenés que poner a posicionarse políticamente, no tenés que salir a charlar de política, y otro diciendo, yo aprovecho que soy un artista, que tengo llegada, que yo disfruto de mi arte y disfruto de tener derechos y salir a decir y a expresarse, creo, ¿no? Totalmente, además hay que saber mencionar si Papo es un artista que nació dentro de la cultura hip hop. Hay que recordar que la cultura hip hop es la cultura de los barrios y los barrios están totalmente aplastados por las malas políticas y es necesario que los barrios levanten su propia política, la política de la clase trabajadora. Entonces en ese sentido está muy bien que los artistas salgan a posicionarse, digamos. Yo no voy a decir a los artistas a qué tienen que decir, a quién tienen que votar. De manera autoritaria. Claro, o sea, para mí cada artista tiene que salir a decir su posición. Me parece lo que decís vos es clave porque el arte no está separado de la vida y la vida no está separada de la realidad política. Entonces me parece que es un Twitter, es un mensaje que a mí me resulta peligroso porque precisamente hace un rato en los anteriores bloques donde desarrollamos un poco la problemática política que está habiendo en el país y en el mundo, mencionábamos que uno de los grandes problemas es la ignorancia y la despolitización. La gente elige mal porque no está informada y parte de informarse es decir lo que uno piensa, porque es abrirse al diálogo, es abrirse al debate. Entonces creo que hoy más que nunca el arte tiene que posicionarse y los artistas tienen que meterse en los debates de su época. Total, está bueno. O sea, nosotros de parte de Insurrectos Crew siempre venimos haciendo pintadas. Cada vez que se presenta acá la Delphi Alto Guiso se mete tremendas intervenciones en los shows. Ahí el Juri siempre tirando esos pasos de breaking cuando se presenta. Nosotros la que vemos marchas y que vemos la posibilidad para pintar a calle, dejar ahí un mensaje, algo de lo que pensamos y expresarlo de la forma que la podemos expresar, lo hacemos, vamos y lo hacemos porque sabemos que así, porque si no, nada, eso. Los artistas nos tienen en una pecera o en una jaula que nada, sos artista, vos solo tenés que hacer eso, corte, solo tenés que, no sé, dar espectáculo. Como no entiendo esa línea en el sentido de decir, bueno, sos músico, solo sos músico, vení, ¿qué te canto? Si en tal caso en lo que creo, en el arte que creo, estoy mostrando mis pensamientos, mi forma de expresarme y eso. ¿Por qué me estás encerrando en un mundo comercial? Totalmente, ¿no? Es que el arte es parte de la sensibilidad humana y eso está ligado naturalmente a la política, ¿no? Y además me parece que el hip hop, digamos, nace de ahí, ¿no? De la realidad de los guetos, de la realidad precaria y desigual de los guetos, de los barrios de Estados Unidos,
y ahí se mostró la potencialidad de la creatividad obrera, ¿no? Para cómo hacer florecer, digamos, entre las piedras algo tan maravilloso como es el hip hop y todo lo que eso expresaba, ¿no? Lo que se vivía y además lo que tiene de grandioso, digamos, el hip hop me parece que es bien anti-yuta, ¿no? Y que es bien contestatario y, digamos, después todos pueden vivir el arte como quieran y disfrutarlo a su manera y antojo, pero me parece que la historia del hip hop parte haciéndole una crítica concreta al sistema y a lo que se estaba viviendo en los barrios populares y sobre todo lo que se vivía de parte de la violencia del Estado, ¿no? Con la yuta. Entonces me parece que también hay que darle valor justamente a la historia del hip hop, guacho. Y me parece también que hoy, en el momento en el que estamos, que es un momento bisagra de la historia, los que somos artistas, que pensamos que nuestro arte, digamos, puede llegarle a otra persona y hacerle sentir algo y conectar y todo, es clave también que le podamos abrir una reflexión política, porque es parte, digamos, también de hacer pensarle, bueno, en qué momento histórico estamos, ¿no? En qué hacerle dimensionar en qué estamos y qué rol podemos cumplir como artistas, como juventud trabajadora, que me parece que todos los momentos históricos que vivimos pudimos demostrar que le podemos parar la mano, digamos, a todos los gobiernos. En Jujuy se mostró, ¿no?, que el gobierno de Morales tuvo que retroceder con toda la gente en la calle, y me parece que además el arte tiene una potencialidad también de que eleva la moral, ¿no? Cuando están ahí los artistas bancando las luchas populares, digamos, se muestra otra vibra, no sé, otra energía, ¿no? De, che, acá hay un montón de gente que está bancando esta movida y se puede poner, digamos, en boca de todos, se puede, digamos, hacer más visibles las peleas. Y además me parece muy importante, ¿no?, que un artista, además que tiene visibilidad, que tiene llegada, pueda transmitir un mensaje de ese calibre, ¿no? Sí, el otro día que fui al Malón de la Paz, que están ahí aguantando en Plaza Lavalle, que están metiendo full resistencia ahí los compas de Jujuy y eso, fue a charlar un poco ahí para ver si podíamos hacer una cobertura, que eso nada, se viene para la semana que viene. Una buena cobertura sobre el Malón de la Paz. Ahí la gente recopada, muy familiar, corte como te recibe. Era hermosa la energía. Hubieron chacarera, rap, hubo de todo, ¿no? Está ahí la acá movida. en tribunales, ¿no? Sí. Y nada, y bueno, y aprovechaba ahí, corte, abrí con un chango de ahí de primerísima mano que se movía con la cultura allá y nada, eso, corte, como dicen de que... Como le preguntaba qué onda ahí, vos que la viviste en primera plana, qué onda, cómo estaba haciendo la cultura, cómo estaba haciendo el accionar de los artistas allá. Y nada, eso, subía la moral a full, le daba energía a la gente para estar protestando así, esas cosas. Y hasta, bueno, lastimosamente, como siempre está, bueno, la represión. No olvidemos de que más policía no ayuda para nada. No, y además el otro día en Lugano hicieron un reoperativo represivo contra las familias sin techo, que tomaron un lugar que estaba vacío hace como 10 años y la Yuta de la Reta hizo un reoperativo para reprimir a esas familias. Bueno, ahí tenés, ¿no?, lo que es la política de ajuste que no pasa sin represión. Total. Sí, y ahí también hicimos coberturas de La Izquierda Diario. Bueno, tenemos varios videos también que hicieron acá los pibes cuando fue lo del asesinato de Facundo Molares. Acá en Argentina, contra la dictadura de Onganía, estuvo el Tucumán Arde, que fueron artistas que junto a estudiantes universitarios hacían intervenciones artísticas, planteando sus reclamos contra la dictadura y para que caiga la dictadura. De hecho, las vanguardias artísticas que a principios del siglo pasado no solamente revolucionaron su arte a nivel estético, sino que también se integraron a los grandes procesos de lucha de su época, que hicieron saltar el arte que hacían ligado a la historia viva que les tocaba vivir. Y nada, yo siempre me acuerdo, pensando en el hip hop, ¿no?, también en una frase de León Trotsky, que escribió un montón sobre arte y literatura, que decía que el arte es un acto de protesta consciente o inconsciente hacia las adversidades de la realidad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es recontra político, ¿no? De hecho, hoy en día las adversidades nos están tocando, tienen su cara política. Seguramente Trueno hable por Milei. Nosotros también muchas veces también hablamos, por ejemplo, de los candidatos del peronismo, que no hablamos de su militancia, sino de sus dirigentes, que sabemos a qué lugar están llevando el país. Entonces creo que hay que posicionarse y
Y me quedo pensando en algo, ¿no? Sobre la relación de lo político, ¿no? Lo político que es personal, lo personal es político. Me acuerdo una frase también de André Breton, lo recomiendo mucho, uno que fue parte de una vanguardia artística como la que nombré, que fue el surrealismo. André Breton citaba a dos escritores, decía Rimbaud decía transformar la vida, y Marx decía transformar el mundo. Para nosotros esas dos son las mismas consignas. Entonces creo que hay que pensar en eso y que el arte tiene que meterse con todo, a transformar la vida y a transformar el mundo. Totalmente, hermano. Que se prenda, excelente. Se prenda ahí la gana de crear arte revolucionario. La chispa. Totalmente. Es que sí, todo es político y además, o sea, nosotros como artistas, digamos, somos laburantes, entonces, no sé, yo pensaba, no sé, comprar una lata, hoy te sale tanto y la semana que viene te sale tanto. Bueno, el año pasado yo me quería comprar, no sé, una placa de sonido y este año no me la puedo comprar. Bueno, ese tipo de cosas también, ¿no? Son como muy políticas, ¿no? Porque no es una cuestión de números y no sé qué, sino que tiene que ver con decisiones políticas que toman los gobiernos, que toma la dirigencia política. Que nos afecta, digamos, que afecta en la producción artística, que no es cualquier cosa, digamos, y hay ministerio, hay cultura, todo lo que vos quieras, pero son totalmente vaciadas, ¿no? Entonces, ¿realmente les interesa la cultura a los gobiernos, a los capitalistas? Bueno, a mí me parece que no, que lo ponen como un producto de su mercado y realmente la producción la disfrutamos los que lo hacemos, ¿no? Totalmente. De hecho, el presupuesto 2023... el presupuesto de este año en relación al año anterior tuvo un recorte de entre 6 y 7 puntos, ¿no? del presupuesto de cultura. O sea, se armó el presupuesto nacional y se recortó al sector de cultura concretamente. Entonces, ¿cómo no nos vamos a posicionar políticamente? Contra los Milei, contra los Massa, contra los Alberto, que fue el que armó el presupuesto del 2023. ¿Cómo no nos vamos a posicionar contra un Larreta, contra una Bullrich? ¿Cómo no nos vamos a posicionar a favor de una Miriam Bregman, que es la que estuvo en primer pie de lucha contra el ajuste que se quiso llevar adelante hacia los sectores de la cultura el año pasado, ¿no? Contra el apagón cultural? Creo que hay que decirlo, ¿no? O todos los referentes del Frente Izquierda, por ejemplo, que están apoyando los proyectos por la ley de danza, por el Instituto de Danza, sí, y incluso la ley del Instituto de Artes Visuales. Eso. Total, sí. Banco. Sí, porque nada, o sea, imagínate, corta el artista, lo tienen en un mundo donde de full individualismo, la tenés que pegar. Bueno, sí, ese es el discurso de Milei, además, ¿no? Que el problema es el de al lado, ¿no? Claro, y nada, yo lo que más disfruto de las pintadas, cuando veo los shows de los pibes, corte, cómo juntamos todos los elementos encima de nosotros, que full hip hop ahí, mezclando todos los elementos en una sola movida. Y nada, queda hermoso porque ahí es donde se demuestra cómo se potencia lo individual en lo colectivo, corte, que ahí es donde salen las flores, donde sale toda la energía, toda la chispa piola. Esa. Oh, shit. Legalícenla. Disfrutamos ahí, compartimos. Gira la ronda por izquierda y se arma el cypher. Aguante Trueno, que estuvo rapeando junto a Comuna 4 con su gente, estuvo tocando en la fábrica Bajo Control Obrero, la cooperativa Bajo Control Obrero Madigraf, en zona norte, en Garín. Un shout-out para Trueno, un shout-out para La Superpoderosa, para Willy Bronca, para Sara Eve, para nuestro compañero Alejo, que estuvieron tocando en Guernica cuando fue la toma de Guernica hace 2 años, 3 años atrás, que el gobierno de Kicillof reprimió salvajemente junto a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y desalojó y dejó a centenares de familias en la calle, todavía no dando respuesta. Sí, y ahí estuvieron los pibes, y gracias a los pibes y a las pibas que estuvieron bailando y rapeando, el conflicto de Guernica pegó un salto en redes, se logró romper el cerco mediático. Así que bueno, nada, ahí hay algunas imágenes, ahí están las Superpoderosas, un shout-out para las pibas que siempre las nombramos porque las respetamos un montón. Sara Eve también. Viene ahí Sara Eve siempre. Muy bueno. Vivienda, ahí el Willy. Viene ahí Willy Bronca, con quien arrancamos el programa con su último tema, que salió recién cocinado con toda la bronca y el sentimiento después del resultado que dieron las PASO. Así que bueno, al servicio de lo pobre, que lo cante toda mi gente y que lo use. Y sí, ¿no? Un fuerte shout también a todos esos artistas que capaz, viste, todavía estamos en el under y esas cosas, pero que ya estamos con el pibe del Molesto Crew que vino el otro día.
sabemos que están por ahí, sabemos que es complicado en la situación en la que vivimos ahora como sociedad, que todos esos mensajes que queremos expresar lleguen, esos mensajes más de izquierda. Pero nada, por eso de acá estamos haciendo ahí una buena convocatoria de artistas, toda esa gente que tiene ganas de expresarse, de mostrar ahí que quiere usar el arte para todas estas cosas que venimos hablando, sobre luchar contra la derecha, salir a hablar política. Dejemos de lado eso de que los artistas no hablan de política, empecemos a hablar de política, aprovechemos los ejemplos de Trueno, de Catriel y que se expanda eso de que todos los artistas podemos hablar de política. Totalmente. ¿Puedo decir algo antes de lo que ibas a cerrar? Quiero mandar un fuerte saludo a Trentu FX, donde laburan los primos, nuestro compañero Juanchi, que nos prestó esta hermosa pistola diseñada por él. Grave la pistola. Muchas gracias, con mucho amor. Se lo agradecemos de Tiempo Libre Radio. Yo. Tiene láser, bueno. todo, perro de todo. No puedo apuntar a la cámara. No se ve láser. O sea, lo estamos viendo nosotros. Claro, sí. Si apuntamos pasan cosas. grave láser. Bueno, así que nada, en la etapa en la que estamos, la cultura también hay que salir a defenderla, ¿no? Así que les invitamos a todos los artistas que quieran participar también en esta campaña que tenemos por delante, por Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, ¿no? Porque me parece que en esta etapa, más que miedo, ¿no? Hay que tener bronca, ¿no? Contra los dirigentes que nos llevaron hasta acá y contra los Milei también, ¿no? Contra todos estos tipos y tipas que también, digamos, nos hambrean todos los días y que nos quieren fomentar los discursos contra los artistas incluso, ¿no? Contra el pleno derecho a disfrutar el arte, a disfrutar el tiempo libre, que tenemos que laburar más, ¿no? Y nosotros decimos lo contrario, tenemos que laburar menos, tenemos que repartir el trabajo entre los ocupados y los desocupados. Bueno, por eso planteamos la necesidad de reducir la jornada laboral a 6 horas y afectar a los grandes empresarios, ¿no? Que son los que siempre se llevan toda la guita, ¿no? Cuando nosotros somos los que ponemos el cuerpo y producimos las grandes riquezas, ¿no? Hay un dato de que entre 2016 y 2021 hubo una transferencia de ingresos de la clase trabajadora asalariada a los grandes capitalistas de 70.000 millones de dólares. O sea, básicamente nosotros los laburantes los capitalistas se llevaron toda esa guita de nuestro salario. Vamos a tener que poner rudo, parece, con esto, porque todo mal. Se pica. Esa plata podría ir para cultura, para educación, loco. Salas de centros culturales que se podrían abrir con equipo, con todos los recursos necesarios para que los pibes exploten. Imagínense cómo explotó el arte cuando fueron los apagones en el Bronx y los pibes salieron a saquear los locales y se llevaron las consolas y ahí proliferaron artistas por todos lados. Bueno, esos son los recursos. Los recursos hacen la diferencia. Meseo, corte ahí. Preparemos la resistencia para lo que se viene, ¿no? Ahí. La resistencia que le va a dar dura. Eso. Sí, por eso me parece importante, ¿no? Que hacer una gran convocatoria de artistas para que banquemos con todo la campaña de la izquierda. Y no porque digamos, hay que ganar las elecciones, hay que cambiar la figurita. No, guacho, porque tenemos que organizar la resistencia y la pelea en las calles, porque también miren por todos los derechos y por los que no tenemos también, ¿no? Para que no podamos pelear por eso. Entonces me parece que hay que elevar la vara y pelear con todo. Y además, no sé, por ejemplo, o sea, las pibas también tenemos grandes peleas por delante. Todo este tiempo nos quisieron sacar de las calles, ¿no? Ganamos el aborto y nos fuimos contentas a nuestras casas. Bueno, no. Eso es un piso de derechos, ¿no? Como la escuchaba hace poco a Miriam, que decía, eso es un piso de derecho del aborto legal, ¿no? Esto es Tiempo Libre Radio. Espero que se hayan cebado con este gran programón. Fuego. Tru.